El Pleno de la Asamblea Nacional sesionará este viernes 9 de febrero para tratar la objeción parcial planteada por el presidente Daniel Noboa al proyecto de ley que propone aumentar el IVA al 13% para financiar el conflicto armado interno. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. El contacto a esta hora es con el doctor Juan Manuel Fuertes, ex subsecretario de Gobernabilidad, para hablar sobre este incremento del IVA ya que estaría en la recta final. Hubo un acuerdo perfectamente planificado por parte del Partido Social Cristiano, la Revolución Ciudadana y ADN. Le consultamos al doctor Fuertes. Gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido. Fausto, buenas noches. Un saludo a la audiencia. Efectivamente, en general, cualquier gobernante, cuando tiene que tomar decisiones, debe afrontar la aceptación de esas decisiones por parte de la ciudadanía, pero fundamentalmente por parte de quienes tienen roles protagónicos en el juego político y, por supuesto, tratándose de un proyecto legislativo, esto implica la relación con la Asamblea Nacional, y en la medida que desde la inauguración del gobierno viene desplegándose un acuerdo tanto con el Partido Social Cristiano como con la Revolución Ciudadana, y en la medida que otros sectores, creo yo, más bien desde la convicción, decidieron apoyar esta iniciativa, como es el caso de Construye, digamos que las condiciones de gobernabilidad para este tema específico están a favor del gobierno, y eso se ha consagrado tanto en la aprobación que ocurrió en días anteriores, cuanto con el veto que seguramente va a correr la suerte que ya se está anticipando. Más allá de garantizar la gobernabilidad, yo creo que es importante también tomar en cuenta un poco el discurso que se ha dado hacia afuera, es decir, hacia los ciudadanos. Por un lado, con la pretensión del gobierno del incremento del IVA al 15%, y por otro lado, la pretensión de sectores políticos que apostaban a estas llamadas contribuciones. La ciudadanía había debatido sobre estos dos temas, pero con este tipo de aprobación, con este acuerdo, con esta inclusión de las contribuciones y el veto parcial, todo esto sonó, y creo que no hay dudas desde afuera, al menos fuera de los tres movimientos, que esto era una suerte de tongo. Sí, como en una fiesta en la que todos salen contentos, cada uno con una porción del pastel. Pero solo los asistentes a la fiesta, porque el resto no. No, entonces digo, alegóricamente, eso implica que desde el punto de vista político, tanto quienes estuvieron de acuerdo con la iniciativa, como quienes, a pesar de que en el fondo pueden haber compartido que eso era necesario, dada la condición fiscal del país, pero que les cuesta asumir públicamente porque esto tiene un costo político y fundamentalmente electoral, de alguna manera salen bien librados, porque finalmente aparece que se han recogido las opiniones, las observaciones y los planteamientos de los diversos grupos, y en definitiva creo que un acuerdo previamente establecido simplemente terminó consagrándose. Pero no se trata de un acuerdo a la luz pública, porque no es al menos lo que ellos decían públicamente, pregonar por un lado que se rechazan el incremento del IVA y recibir este veto parcial. Por otro lado, el gobierno rechazar y varios sectores rechazar estas llamadas contribuciones, y pues terminaron aprobándolas, incluyéndolas, incluso con el riesgo, más allá de político, incluso de constitucionalidad que puede haber. Bueno, el que no se revele públicamente no implica que continúe siendo un pacto, un convenio. Sí, es lamentable que persistamos en esta actitud reiteradamente populista, hipócrita, demagógica, de no poder decirle frontalmente al país que se está de acuerdo con determinada tesis, planteamiento o propuesta, porque esto en última instancia termina deslegitimando decisiones que son necesarias para el país. Y por este camino difícilmente vamos a poder aterrizar en asumir como una necesidad para el desarrollo del país la instalación de políticas públicas, porque si persistimos únicamente precautelando imágenes para sacar ventajas electorales
y huir de aquello que no puede provocar necesariamente aplausos. Es obvio que la demagogia, la improvisación, la hipocresía van a continuar siendo características permanentes en la política del país. A propósito de este populismo que usted menciona y de esta hipocresía ya en el plano político, ¿usted cree que este acuerdo, pacto, nos han dado señales de que están quizá en su mejor momento, tomando en cuenta que parecía resquebrajarse un poco esta división, este pacto que se inició con el nuevo periodo de la Asamblea Nacional, pero hoy estarán en su mejor momento? Me parece que están permanentemente en buen momento, excepto algunos momentos especiales, como lo que ocurrió cuando la fiscal general revela el caso Metástasis, que sin duda alguna resquebraja el plan que por lo visto tenían previsto. Es decir, de no ir hacia la revisión de los problemas judiciales de personajes de resonancia en el correísmo a través de un juicio político a la fiscal o algo por el estilo, sino más bien dejando en una administración de justicia manipulada la suerte de esos procesos judiciales, porque Fausto, hay que recordar que si no ocurría lo que ocurrió con el caso Metástasis, el señor Terán continuaba como presidente del Consejo de la Judicatura. Ese concurso para nombrar a los jueces de la Corte Nacional ya estaría consumado. Se habría ido contra viento y marea con el concurso y seguramente habríamos tenido jueces a la carta. A la orden Entonces, excepto ese momento en el que este imprevisto, que creo yo además es consecuencia de la imprudencia de Correa y de la habilidad estratégica de la ministra fiscal, excepto ese espacio, por lo demás es evidente que continúa incólume ese acuerdo. Y claro, no hay que prestarse a seguir los juegos de pirotecnia, en donde aparece como que están enojando, se hacen sus chistecitos porque el presidente Correa no habla bien el inglés. Pero, por ejemplo, no hemos visto hasta el momento que el gobierno del presidente Noboa, a través de los organismos pertinentes, le reclame al gobierno de Bélgica porque está permitiendo que alguien que tiene una condición de asilado, de refugiado, prácticamente esté actuando al margen de la ley, como campanero en temas que lleva adelante la Fiscalía y la Administración de Justicia. De tal modo que, como no se observa que realmente exista algo que denote que hay un distanciamiento, en contraste, hay que asumir que ese acuerdo sigue en marcha. Ahora bien, en función de este mismo acuerdo y en función de la ley para enfrentar el conflicto armado interno, ¿usted cree que este viernes, cuál es su pálpito? ¿Qué puede ocurrir? Bueno, dada la correlación de fuerzas que existen al interior de la Asamblea, es obvio que en la medida que se mantenga esa alianza con el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana, le es suficiente al presidente de la República, en el caso puntual, para sacar adelante el veto, porque se necesitarían de 92 voluntades. Si a eso le suma usted que, me parece por convicción, la gente de Construy está respaldando la posición del presidente, es bingo, y en consecuencia el veto va a ser allanado por parte de la Asamblea. ¿Entrará por el Ministerio de la Ley? No necesariamente por el Ministerio de la Ley, sino porque no va a haber votos para ratificarse en la negativa inicial de la Asamblea. Ahora bien, ¿cuál es el riesgo más adelante de una ley aprobada en estas condiciones? Y me refiero al riesgo tomando en cuenta que se han incluido temas que no estaban en la propuesta inicial y esto podría generar también efectos más adelante. Como lo han anunciado diversos tratadistas que saben mucho del tema económico, es indudable que detrás de algunas propuestas sí hay intereses en unos casos y en otros novelerías para quedar bien, pero que no toman en cuenta los efectos que esto puede producir en determinados sectores de la economía y en última instancia terminar afectando en general el manejo económico del país, pero es lo que tenemos. Pero que efectos más allá de los económicos que son evidentes, que son los que seguramente han advertido algunos de los sectores, entre comillas, afectados con estas decisiones, pero me refiero a las consecuencias jurídicas.
demandas de inconstitucionalidad, por ejemplo. Siempre en la medida que existan riesgos porque no están debidamente consolidadas en lo jurídico, existe la posibilidad que esto quede en la incertidumbre, desequilibrado, porque eventualmente a través de los mecanismos de la justicia constitucional puede en algún momento parcial o totalmente darse al traste con lo que han aprobado. Y finalmente, doctor Fuertes, con esta tomadura de pelo, con esta, lo que usted ha llamado, ha tirado como hipocresía, ¿cuál es la factura política que podrían pagar estos sectores, los movimientos, principalmente quienes se han alineado y se han acordado en llegar a este punto? Es que son muy hábiles. Históricamente se ha demostrado eso, Fausto, de tal modo que para la emocionalidad ciudadana, este tipo de hipocresías, de doble estándar, a veces pasa por desapercibido. Y como es inevitable que la sentencia que emite la ciudadanía es en los procesos electorales, luego constatamos que a esta misma gente que comete estas tropelías en lo jurídico y estas hipocresías en lo político, terminan dándole el respaldo. Y así ocurre siempre. A veces nos equivocamos y a veces tropezamos con la misma piedra. Doctor Fuertes, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. A usted, Fausto, y a la audiencia, gracias. Gracias nuevamente. Ha sido el doctor Juan Manuel Fuertes, ex subsecretario de Gobernabilidad, para hablar sobre el incremento del IVA en la recta final. ¿Qué es lo que ha ocurrido en la Asamblea Nacional? Él ha mencionado como un tema de populismo e hipocresía lo actuado por los partidos Social Cristiano, Revolución Ciudadana y ADN en esta suerte de inclusión de nuevas contribuciones y finalmente lograr una aprobación del IVA por parte con el apoyo finalmente de quienes inicialmente se oponían. El tema es que, según muchos, nos han visto la cara. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar.